Mi nombre es Julián Rojas, o al menos lo era. Durante 44 años hice algo imposible, y les cuento esto ahora porque mi nombre ya no figura en ningún registro oficial. Lo borraron. Desapareció, igual que yo. Protegí a un Ucumar, la criatura que ustedes llaman leyenda, después de encontrarlo herido en mi propiedad, en un rincón olvidado de la Patagonia. Pero ese no es el verdadero secreto que me obligó a grabar esta cinta. El verdadero secreto es lo que pasó décadas después, cuando la gendarmería nos encontró. Lo que realmente buscaban y por qué tuve que convertirme en un fantasma para siempre. Durante más de 40 años, la gente de la comarca me llamó el viejo loco del arroyo susurrante, y nunca supieron qué tan cerca estaban de la verdad, ni el precio que pagué por guardarla. Esta es mi confesión, mi única herencia. La verdad de por qué un hombre elige borrar su propia historia para proteger a un monstruo que resultó ser más humano que muchos hombres que conocí en la guerra. El silencio tiene memoria, y ya es hora de que hable. Para que puedan creerme, tienen que entender primero el silencio de este lugar. Vine aquí después de la guerra, de Malvinas, buscando una quietud que no estuviera vacía. Y les aseguro que hay una diferencia. Una cosa es el sonido del viento patagónico cuando se filtra entre las lengas centenarias. Un gemido bajo y profundo, casi como el casco de un viejo barco de carga quejándose en la tormenta. Otra cosa es el golpeteo particular de la lluvia sobre mi techo de chapa, un ritmo familiar que te avisa si es una llovizna de otoño o el diluvio que precede a la nieve. Aprendí a leer esos sonidos como un libro abierto, pero luego está el otro silencio, un silencio denso, pesado, que cae de golpe justo antes de que un puma empiece a acechar entre los ñires. Es un silencio que presiona los oídos, un vacío antinatural donde hasta los insectos se callan. Construí mi vida y mi credibilidad sobre el conocimiento de ese silencio. Saber cuándo escuchar y, más importante, cuándo no hacer ningún ruido. Mi herida no era de bala. Era una herida hecha de turba fría y culpa. La culpa de ser uno de los que volvieron de las islas. Dejé mi uniforme, pero el frío de ese lugar se me quedó pegado a los huesos, un recordatorio constante de los que no tuvieron mi suerte. Por eso me exilié aquí, en este pedazo de tierra que el mundo había decidido ignorar. Me hice un mundo a mi medida, un reino de árboles, arroyos y soledad. Mi única compañía era el trabajo de mis manos, la rutina de cortar leña, revisar los cercos y escuchar el mundo respirar a mi alrededor. La soledad, cuando uno la elige, no es un castigo, es un refugio. Me enseñó a observar, a ser paciente, a entender que cada criatura de este bosque tiene sus propias reglas y sus propios secretos. Yo era solo un invitado más en su territorio, uno que había aprendido a caminar de puntillas para no molestar a los verdaderos dueños del lugar. Y por años, funcionó. El bosque me aceptó en su indiferencia. Todo cambió una tarde a fines de otoño del 79. El cielo estaba bajo y gris, soltando esa lluvia fina y persistente que te cala hasta el alma. Yo estaba adentro, junto al fuego, limpiando mi fusil, más por costumbre que por necesidad. El único sonido era el crepitar de la madera y el tamborileo del agua en el techo. Entonces, en medio de esa sinfonía familiar, un sonido nuevo la atravesó como un cuchillo. Un crujido profundo, antinatural. Sonó a metal oxidado que se deforma y, al mismo tiempo, a un hueso grande, un fémur, partiéndose en dos. Fue un chasquido seco, violento, que hizo que se me erizara la piel del cuello. Inmediatamente después, el silencio, pero no el silencio del puma. Este era un silencio de shock, como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando saber qué había pasado. Dejé el fusil sobre la mesa, con el corazón latiéndome fuerte contra las costillas. Ese sonido no pertenecía aquí. No era de este mundo. Y entonces llegó el rugido. Un alarido gutural, profundo, lleno de un dolor que me heló la sangre. He escuchado a los ciervos bramar en celo, a los jabalíes chillar cuando son atacados por un puma. Conozco los sonidos de la vida y la muerte en este lugar. Pero esto era diferente. No era el grito ciego de un animal asustado. Tenía una resonancia extraña, una cadencia que sugería algo más. Era el sonido de una agonía inteligente. Un lamento que no solo expresaba dolor físico, sino también rabia, frustración y una profunda, terrible sorpresa. Fue como escuchar a un hombre gritar bajo el agua.
Una voz distorsionada por el sufrimiento pero inconfundiblemente consciente de su propia tragedia. El sonido rebotó en las laderas del valle y luego se apagó, dejando un eco vibrando en el aire húmedo. Y yo me quedé paralizado, con una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué clase de criatura puede gritar así? Mi primer instinto, el que te mantiene vivo en la trinchera y en el bosque, fue trancar la puerta y esperar a que amaneciera. Lo que sea que estuviera ahí afuera era grande. Estaba herido y, por lo tanto, era peligroso. La lógica de la supervivencia es simple. No te metas. El problema es que el eco de ese grito no se iba de mi cabeza. Se repetía una y otra vez. No era solo dolor, era una petición de ayuda. Quizás la guerra me arruinó para siempre, o quizás me enseñó algo que otros olvidan. Hay cosas de las que uno no puede simplemente darse la vuelta. Miré el fusil sobre la mesa, luego la puerta. Sabía que salir era una estupidez, una locura, pero quedarme adentro, escuchando ese eco mientras algo se desangraba en la oscuridad, se sentía como una traición, una cobardía que no podía permitirme. Tomé una decisión que cambiaría mi vida y me condenaría a este secreto por el resto de mis días. Agarré mi viejo fusil Mauser, no tanto para atacar como para sentir algo sólido y familiar en mis manos. Encendí el farol de tormenta, su llama amarilla y temblorosa apenas un punto de luz contra la noche que se venía encima. El viento arreciaba, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a pino. Salí al frío. La lluvia me golpeó la cara al instante. La luz del farol abría un pequeño círculo a mi alrededor, transformando los árboles y arbustos en sombras extrañas y amenazantes. Cada rama que se rompía bajo mis botas sonaba como un disparo. Seguí el sonido, o más bien, el recuerdo del sonido, hacia el borde norte de mi propiedad, donde el bosque se vuelve más denso y el terreno más escarpado. El miedo era un nudo en mi estómago, pero seguí avanzando, paso a paso, diciéndome que solo iba a mirar, solo a ver qué era. Una mentira que nos contamos a nosotros mismos cuando ya hemos decidido hacer lo impensable. Lo encontré en una pequeña hondonada, cerca de un viejo sendero de leñadores que nadie usaba hace décadas. La luz del farol se reflejó primero en el metal. Una trampa para osos, enorme, dentada y oxidada. Una reliquia cruel del antiguo dueño de estas tierras. Y atrapado en ella, estaba él. Era una masa enorme de pelo oscuro y enmarañado, empapado por la lluvia y pegoteado con barro y sangre. Una de sus piernas estaba destrozada, atrapada entre las mandíbulas de acero. La trampa estaba anclada a un árbol con una cadena gruesa. Estaba inmóvil, casi exhausto, pero cuando me acerqué, levantó la cabeza lentamente. Pude ver dos ojos que brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de mi farol. Eran ojos oscuros, profundos, y no había en ellos la locura del pánico animal. Había dolor, sí, pero sobre todo, había una inteligencia quieta y expectante. Me estaba evaluando. Me quedé quieto a unos metros, con el fusil apuntando al suelo. Él tampoco se movió, solo me observaba, su respiración formando nubes de vaho en el aire helado. No gruñó, no intentó abalanzarse. Parecía entender que mi arma no era una amenaza inmediata. Parecía entender la situación con una claridad aterradora. Lentamente, muy lentamente, dejé el fusil en el suelo, a la vista. Luego levanté las manos, para mostrarle que no tenía nada. Regresé a mi cabaña, moviéndome sin prisa, sintiendo sus ojos en mi espalda todo el tiempo. Volví con mi caja de herramientas, con la cizalla más grande que tenía, la que usaba para cortar alambre de espino grueso. Cuando regresé, él seguía en la misma posición, esperándome. En ese momento, en el silencio roto solo por la lluvia, nació un pacto sin palabras. Él entendió que yo no era un enemigo, y yo entendí que no estaba frente a un simple animal. Acercarme fue el acto de fe más grande de mi vida. Cada paso era una negociación con la muerte. Me arrodillé junto a la trampa. El olor a sangre y a pelo mojado era abrumador. Pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo a pesar del frío. Él giró la cabeza para mirarme y pude ver su rostro con más claridad. No era un oso, no era un mono, era algo intermedio, con facciones toscas pero extrañamente expresivas. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos, mientras yo acomodaba las fauces de la cizalla sobre el resorte de acero de la trampa. Hice fuerza, toda la que tenía. El metal gimió, se resistió. Mis músculos ardían. Él soltó un quejido bajo,
una vibración que sentí en el pecho. Y entonces, con un chasquido metálico y violento, el resorte cedió. Las mandíbulas se abrieron de golpe. Él estaba libre. Se quedó un segundo quieto, y luego, con un esfuerzo inmenso, arrastró su pierna herida y se perdió en la oscuridad del bosque. Volví a mi cabaña temblando, no de frío, sino de la magnitud de lo que acababa de hacer. Me senté junto al fuego, con la ropa empapada, y me serví un vaso de ginebra con mano temblorosa. La imagen de esos ojos no se me iba de la cabeza. La inteligencia, el entendimiento. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía ir al pueblo, contarle al comisario. Traería a los gendarmes, a los cazadores, a los curiosos. Convertirían mi refugio en un circo. Lo cazarían como a una bestia, lo exhibirían como un trofeo o lo diseccionarían en un laboratorio. Y yo sería el que los guió hasta él. La otra opción era el silencio, guardar lo que vi como un secreto más del bosque, protegerlo, proteger mi paz. Favor con favor se paga, me dije. Él me había confiado su vida, y yo no iba a traicionarlo. Esa noche me convertí en su guardián. Fue mi primera elección, la que selló mi destino. Si esta confesión y el peso de este secreto les intriga, les pido que dejen un me gusta, se suscriban y compartan esta historia. Quédense conmigo hasta el final, porque liberar esa trampa fue solo el principio. Lo que vino después, lo que descubrí, es mucho más oscuro. Los días que siguieron a esa noche fueron de un silencio ensordecedor. El bosque, que siempre me había hablado con sus susurros y crujidos, ahora parecía contener la respiración. Cada mañana, con el corazón en un puño, iba al claro donde había estado la trampa. No encontraba nada, ni una huella clara, ni una gota de sangre fresca. Solo mis propias pisadas en el barro y el hueco vacío donde el acero había mordido la tierra. La duda empezó a carcomerme. ¿Habría muerto desangrado en algún rincón oculto del bosque? ¿Habría sido mi intervención un mero prólogo para una agonía más larga y solitaria? Empecé a sentir el peso de mi elección, no como un acto de valentía, sino como una responsabilidad incumplida. No podía simplemente volver a mi rutina, sabiendo que él podría estar ahí fuera, necesitando ayuda de nuevo. La imagen de sus ojos, inteligentes y expectantes, me perseguía. No podía abandonar esa mirada. Me había juzgado digno de confianza, y yo no iba a fallarle, aunque no supiera si seguía vivo para saberlo. 2 noches después, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí dar el siguiente paso. Si estaba vivo, necesitaría comer, y con esa pierna destrozada, cazar sería imposible. Fui al arroyo con mi red y saqué 2 truchas arcoíris, grandes y plateadas. Luego, en mi cabaña, preparé un emplasto con hojas de matico y llantén, machacadas en mi mortero de piedra, una vieja receta que mi abuela usaba para las heridas infectadas. El olor de las hierbas trituradas llenaba la pequeña habitación, un aroma a tierra y a medicina antigua. Puse todo en un balde de metal, los pescados frescos, el emplasto envuelto en un paño limpio y agua fresca del pozo. Fue un acto de pura fe. No tenía ninguna garantía de que lo encontraría, ni de que aceptaría mi ayuda, pero era lo único que podía hacer. Era mi forma de decirle al bosque, y a él, que mi promesa de ayuda no había terminado con el chasquido del metal. Era un compromiso que planeaba mantener, sin importar el resultado. Mi soledad ya no era solo mía, ahora la compartía con una sombra herida. Llevé el balde hasta el claro y lo dejé sobre la misma roca plana y cubierta de musgo que había servido de yunque para mi cizalla. Elegí ese lugar a propósito. Era un terreno neutral, el lugar donde la violencia había terminado y la ayuda había comenzado. Era nuestro punto cero. Dejé el balde allí, a la vista, y me retiré lentamente, sin darle la espalda al bosque. Cada paso de regreso a la cabaña se sentía pesado, como si una mirada invisible siguiera todos mis movimientos. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. No encendí la radio. Me senté en la oscuridad, junto a la ventana, escuchando. El viento parecía traer susurros, y cada crujido de la madera de la cabaña me hacía saltar. Estaba esperando una señal, cualquier cosa. Un gruñido, un movimiento, el sonido metálico del balde al ser movido. Pero no hubo nada, solo el silencio expectante y la lluvia fina que comenzaba a caer de nuevo. Como si la naturaleza quisiera lavar la memoria de lo ocurrido, una memoria que yo me negaba a olvidar. A la primera luz del alba, volví al claro.
El miedo a encontrar el balde intacto era un nudo frío en el estómago. Pero cuando llegué, el corazón me dio un vuelco. El balde estaba volcado a un lado, completamente vacío y reluciente, como si lo hubieran lamido hasta dejarlo limpio. Las truchas habían desaparecido. El paño con el emplasto también. En el suelo húmedo, junto a la roca, había una única huella, más clara que ninguna de las que había visto antes. Era enorme, a medio camino entre la de un hombre y la de un gorila, pero con una forma y una profundidad que no pertenecían a ninguna criatura conocida. El alivio fue tan intenso que casi me caigo de rodillas. Estaba vivo y había aceptado mi ofrenda. Había entendido el gesto. En ese momento supe que algo fundamental había cambiado para siempre. Ya no era solo yo y el bosque. Ahora éramos nosotros. Un pronombre plural que abarcaba mi cabaña solitaria y la inmensidad de esa presencia invisible que habitaba en la oscuridad. Una presencia a la que yo, ahora, estaba irremediablemente atado. La respuesta no tardó en llegar. 2 días después, al abrir la puerta por la mañana para buscar leña, casi tropiezo con ello. Sobre el felpudo gastado de mi porche, había una pila perfectamente ordenada de hongos de pino. Eran frescos, limpios de tierra, y de un tamaño que rara vez se encuentra. Había al menos 2 kilos. Yo conocía cada rincón de mi propiedad, y sabía que para juntar esa cantidad, uno tendría que caminar durante horas, con un ojo entrenado. No fue una casualidad. No fue un animal que los dejó caer por accidente. La pila era deliberada, casi ceremonial. Era un mensaje, era un pago. Favor con favor se paga. La frase resonó en mi cabeza con una claridad absoluta. Él había entendido el pacto implícito, la economía básica de la supervivencia y el respeto. Yo le di comida y medicina. Él me devolvía el favor con los tesoros del bosque. En ese instante, nuestro ritual nació. Un intercambio silencioso y recurrente que se convertiría en el nuevo pulso de mi existencia. Un ritmo secreto que solo nosotros dos conocíamos. A partir de ese día, nuestra extraña sociedad se convirtió en la rutina que anclaba mis semanas. Cada 3 días, al atardecer, yo llevaba mi ofrenda a la roca plana. A veces eran truchas, otras veces un trozo de carne de ciervo que había cazado, o incluso sobras de mi guiso, siempre sin sal. Dejaba el recipiente y me marchaba sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el recipiente estaría vacío y limpio, y en su lugar, o a veces en mi porche, encontraría algo a cambio. A veces eran más hongos, otras veces una colección de bayas de maqui que, de otro modo, me habría tomado todo el día recolectar. Este ritual le dio un nuevo propósito a mi aislamiento. Ya no era simplemente un ermitaño escondiéndose del mundo y de sus fantasmas. Me había convertido en un guardián, en el custodio de un secreto viviente. Mi soledad se transformó. Ya no estaba vacío, sino lleno de una presencia constante, aunque invisible. Tenía una responsabilidad que iba más allá de mantener mi propia vida. Tenía que mantener la suya. Pero la curiosidad es una bestia difícil de domar. Después de varias semanas de intercambios exitosos, el deseo de volver a verlo se hizo insoportable. Quería ver cómo había sanado su pierna. Quería ver su rostro de nuevo, a la luz del día. Así que una tarde, después de dejar el pescado en la roca, en lugar de volver a la cabaña, me escondí entre unos arbustos densos, a unos 50 metros de distancia. Me quedé allí, inmóvil, con el viento a mi favor, esperando. Pasó 1 hora, luego 2. El sol se ocultó por completo y la oscuridad se apoderó del bosque. Hacía frío y mis músculos estaban agarrotados, pero no me moví. El aire, sin embargo, se sentía diferente, pesado, cargado de una tensión palpable. Era el mismo silencio que precede a la aparición de un depredador, solo que esta vez sentí que el depredador era yo, el observador no deseado. Comprendí, con una punzada de vergüenza, que estaba rompiendo la primera regla de nuestro pacto, la confianza. Esa noche no apareció. Esperé hasta que mis huesos no aguantaron más el frío y volví a mi cabaña, derrotado y sintiéndome como un necio. A la mañana siguiente, el pescado seguía en la roca, intacto, cubierto de moscas. El mensaje era inequívoco y brutalmente claro. No me espíes. Nuestro acuerdo se basaba en la fe mutua, en el respeto por los límites del otro. Él no se acercaba a mi cabaña más allá del porche, y yo no debía invadir su santuario ni tratar de observarlo en secreto. Había violado su confianza,
y ahora él me lo hacía saber de la forma más elocuente posible, con su ausencia. Durante una semana entera, mis ofrendas fueron ignoradas. El silencio del bosque volvió a ser pesado, pero esta vez no era expectante, sino acusador. Sentí un vacío profundo, una sensación de pérdida que me sorprendió por su intensidad. Me había acostumbrado a su presencia, al ritmo de nuestro intercambio. Había roto algo frágil y poderoso, y no sabía cómo arreglarlo. Una tarde, desesperado, fui a la roca vacía y hablé en voz alta al bosque. Pedí disculpas, dije que había sido un idiota, que mi curiosidad me había vencido, pero que no volvería a ocurrir. Me sentí ridículo hablando solo, pero tenía que hacerlo. Dejé un trozo de panceta ahumada, su manjar favorito hasta ahora, y me marché sin mirar atrás ni una sola vez, forzándome a confiar de nuevo. Al día siguiente, con el corazón encogido, volví. La panceta había desaparecido. En su lugar, había un pequeño montículo de raíces de chaura, dulces y nutritivas. El pacto se había reanudado. La lección había sido aprendida y el perdón, concedido. Nunca más intenté verlo. Comprendí que nuestra relación existía precisamente en ese espacio intermedio, en la distancia respetuosa entre su mundo y el mío. La regla fundamental era clara. Para protegerlo, debía renunciar al deseo de poseerlo con la mirada. Debía aceptar el misterio, no intentar resolverlo. Poco después, los regalos cambiaron. Ya no se trataba solo de comida. Una mañana, encontré una víbora yarará, muerta, con la cabeza aplastada, yaciendo a un par de metros de mi leñera. Yo siempre andaba con cuidado por esa zona, consciente del peligro. Supe de inmediato que no era una coincidencia. No me estaba pagando con comida, me estaba protegiendo. Estaba patrullando los límites de mi hogar, eliminando las amenazas que yo podría no ver. Nuestra relación había escalado. Ya no era un simple trueque, era una alianza. Él era el vigilante silencioso de mi pequeño reino, y yo era su proveedor, su único vínculo con un mundo que lo había herido. Esta nueva dimensión del pacto me llenó de un asombro aún mayor. Su inteligencia no era solo reactiva, era proactiva. Anticipaba los peligros, entendía mi vulnerabilidad y actuaba para mitigarla. Era el guardián más eficaz que jamás podría haber imaginado. La siguiente regla la aprendí por las malas, aunque esta vez la advertencia fue más sutil. Un día, mientras exploraba, encontré una serie de huellas frescas, más grandes de lo normal, que se dirigían hacia la ladera norte de la montaña, un área que yo raramente visitaba. La curiosidad, esa vieja traidora, volvió a tentarme. Decidí seguirlas, con cuidado, moviéndome entre los árboles. Las huellas me llevaron a un terreno más escarpado y rocoso, hasta el borde de un pequeño barranco donde se erigía un antiguo coihue, muerto y blanqueado por el sol, sus ramas como los huesos de un esqueleto. Al acercarme a ese árbol, el aire cambió. Un zumbido de baja frecuencia llenó el ambiente, una vibración que no oí con mis oídos, sino que sentí en mi pecho y en los empastes de mis dientes. No era un gruñido amenazante, sino una barrera sónica, una advertencia clara e inconfundible que decía, «Hasta aquí». Era una frontera invisible. Me detuve, entendiendo que había un lugar al que no se me permitía ir. Fue un par de días después de esa advertencia, como una especie de reafirmación de nuestro pacto, que encontré el regalo más extraño de todos. No estaba en el porche, sino sobre la roca plana, en lugar de la comida que había dejado. Era un objeto pequeño, cuidadosamente colocado sobre una hoja ancha de nalca. Lo recogí con manos temblorosas. Era un pájaro, toscamente tallado en una madera oscura y pesada que no reconocí. La talla era primitiva, casi infantil, pero la forma era inconfundible. Lo más extraño era su textura. Estaba increíblemente gastado, liso y suave en ciertos puntos, como si hubiera sido sostenido y frotado por un pulgar grande durante incontables años. Inmediatamente supe que esto era diferente. No era un hongo, ni una baya, ni una raíz. No era un producto del bosque. Era un artefacto. Era algo que contenía una historia. Y no había forma de que él, con sus enormes manos que yo apenas había entrevisto, pudiera haber tallado algo así. Sostuve el pájaro de madera en la palma de mi mano. Pesaba más de lo que aparentaba. Olía a tierra vieja y a algo más, un aroma vagamente metálico. Las marcas de la herramienta que lo había creado eran irregulares, como si hubiera sido tallado con una piedra afilada o un trozo de metal. Pero la intención detrás de la talla era innegable.
Era un objeto hecho para ser guardado, para ser un consuelo. ¿De dónde lo había sacado? La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Él no lo había hecho, lo había encontrado. O peor aún, se lo habían dado. Este pequeño objeto silencioso abría una puerta a un pasado que yo no podía ni empezar a imaginar. Un pasado que conectaba a esta criatura del bosque con el mundo humano o con algo que fabricaba cosas. Este no era un regalo, era una confesión. Era la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Con cuidado, envolví el pájaro en un pañuelo y lo escondí en el fondo de mi viejo baúl militar. Era un secreto dentro de otro secreto. Nuestro lenguaje silencioso siguió evolucionando. Empecé a darme cuenta de que los regalos a menudo eran avisos. Un día encontré una hilera de piedras de río, lisas y blancas, dispuestas en forma de flecha, señalando en dirección opuesta al sendero que yo solía tomar para ir al pueblo. Lo ignoré, pensando que era una casualidad, y a mitad de camino descubrí que una crecida repentina del arroyo había borrado el sendero, convirtiéndolo en un torrente peligroso. Si hubiera seguido, me habría arrastrado la corriente. A partir de entonces, aprendí a leer sus señales como un marinero lee el cielo. También aprendí sus sonidos. Una serie de 3 golpes secos y rápidos contra un árbol en la cresta de la montaña significaba la cercanía de un puma. Un zumbido bajo y continuo, como el que me detuvo en el coihue muerto, era su forma de decir, peligro, o no te acerques. Mi vida, antes solitaria, ahora estaba llena de una conversación constante, un diálogo hecho de piedras, sonidos y silencios preñados de significado. Las décadas que siguieron se asentaron en un ritmo que se volvió tan natural como las estaciones. Mi vida se medía en intercambios silenciosos. El mundo exterior se desvaneció hasta convertirse en un murmullo lejano, una estática al otro lado de las montañas. Mi único vínculo con esa otra vida era una vieja radio de onda corta que había pertenecido a mi padre. Por las noches, cuando el frío apretaba y el único sonido era el silbido del viento en la chimenea, yo la encendía. Buscaba estaciones de música clásica entre el crujido de las interferencias. Escuchar a Vivaldi o a Bach en medio de esa inmensidad salvaje era mi pequeño acto de rebelión contra el olvido, un recordatorio de que existía un mundo de orden y belleza más allá de mi refugio. Era una soledad acompañada de fantasmas sinfónicos, un consuelo que creía solo mío. Fue durante una de esas noches, mientras escuchaba un concierto para violonchelo de Bach, que lo oí por primera vez. No fue un gruñido ni el crujido de una rama. Fue un sonido rítmico, deliberado. Desde la cresta de la montaña, muy a lo lejos, llegó una serie de golpes secos contra la madera de un árbol. Al principio no le di importancia, pero luego noté el patrón. Los golpes no eran aleatorios, seguían la cadencia lenta y melancólica del violonchelo. Cuando la música se aceleraba, los golpes se hacían más rápidos. Cuando se detenía, se hacía el silencio. Noche tras noche, el patrón se repetía. Él estaba escuchando conmigo. En la oscuridad de su bosque y en la soledad de mi cabaña, compartíamos la música a través de kilómetros de aire helado. No era un animal imitando un ruido, era una inteligencia apreciando una estructura, participando en un ritual de belleza. Antes de que mi soledad fuera total, estuvo Sara, mi esposa. Ella vino conmigo a este exilio voluntario, buscando la misma paz que yo, aunque creo que ella la encontró mucho antes. Durante los primeros años, su risa era el sonido que llenaba la cabaña, más cálida que cualquier fuego. Plantó un pequeño jardín, luchando contra el viento y la tierra rocosa para hacer crecer unas pocas flores y hierbas. Su presencia era el ancla que me impedía disolverme por completo en el paisaje. Pero el bosque no puede curarlo todo. El cáncer se la llevó lentamente, como un invierno que se niega a terminar. Verla marchitarse en el lugar que habíamos elegido como nuestro paraíso fue la crueldad más grande que he conocido. Cuando murió, el silencio que tanto había buscado se convirtió en un enemigo, un vacío absoluto que me tragaba. Durante días después de enterrarla en la pequeña colina que mira al este, me senté junto a la simple cruz de madera que tallé para ella. No comía, no dormía, solo me quedaba allí, entumecido por el dolor, mientras el viento patagónico aullaba a mi alrededor. El bosque se había vuelto indiferente de nuevo, un testigo mudo de mi miseria. Me sentía observado, pero no por él. Sentía el peso de la ausencia de Sara, una mirada fantasma que me recordaba mi fracaso en protegerla. En esos días,
Odié este lugar. Odié la belleza salvaje que no había podido salvarla. Odié el silencio que ahora gritaba su nombre. Pensé en irme, en quemar la cabaña y volver a un mundo de ruido y extraños, donde al menos el dolor se diluiría en la multitud. La soledad que había sido un refugio se había convertido en una celda de tortura. Una mañana, al tercer o cuarto día, no lo sé, el tiempo había perdido su sentido. Desperté de un sueño ligero y helado junto a su tumba. Y entonces lo vi. Sobre la tierra removida, justo a los pies de la cruz, había una única flor. Un lirio de glaciar. Su color, un púrpura intenso y delicado, era una mancha de vida imposible en el paisaje invernal. Estas flores solo crecen a altitudes mucho mayores, en lugares casi inaccesibles, y nunca en esta época del año. Era un milagro imposible. Y yo supe, con una certeza que me sacudió hasta el alma, quién la había dejado allí. Él había estado observándome, había entendido mi luto, mi agonía, había cruzado su territorio, había escalado hasta las cumbres heladas y había roto una ley de la naturaleza para ofrecerme un consuelo que ninguna palabra humana podría dar. No estaba solo, nunca lo había estado. Los años de paz que siguieron a ese gesto se rompieron de forma abrupta. El primer presagio no fue un sonido del bosque, sino uno del hombre. Un zumbido constante y furioso que comenzó a llegar desde la ladera sur, más allá del río. Motosierras. Una empresa maderera había comprado los derechos de una parcela vecina y había comenzado la tala. El sonido era una profanación, un dolor de muela sónico que duraba desde el amanecer hasta el anochecer. Cada día, veía cómo la cicatriz marrón en la montaña se hacía más grande, un cáncer devorando el verde. El bosque se sentía más pequeño, acorralado. El sonido ahogaba los susurros del viento y los cantos de los pájaros. Era el sonido de la invasión, y traía consigo el olor a combustible y a muerte de árboles centenarios. La frontera de mi mundo se estaba encogiendo. Mi guardián silencioso reaccionó a la amenaza mucho antes que yo. Sus regalos cambiaron de naturaleza. Ya no eran solo ofrendas de paz, sino actos de defensa territorial. Las víboras muertas aparecían con más frecuencia cerca de los nuevos senderos que abrían los madereros. Encontraba pequeñas avalanchas de rocas bloqueando los caminos que se acercaban demasiado a mi propiedad. Era como si estuviera reforzando el perímetro, tratando de disuadir a los intrusos con las herramientas del bosque. Nuestra alianza silenciosa se había convertido en un pacto de defensa mutua. Él protegía nuestro territorio de los invasores ruidosos, y yo, sin saberlo aún, pronto tendría que protegerlo de una amenaza mucho más sigilosa y peligrosa que las motosierras. La presión del mundo exterior estaba aumentando, y sentí por primera vez que nuestro santuario tenía fecha de vencimiento. La verdadera plaga llegó después. Uno de los madereros encontró una de sus huellas en el barro, una marca inconfundible y gigantesca. Le sacó una foto borrosa y la vendió a un pequeño periódico local. El titular era sensacionalista. ¿La bestia de la Patagonia? Misteriosas huellas gigantes aparecen cerca del arroyo susurrante. Ese fue el principio del fin de nuestra paz. A las pocas semanas empezaron a llegar. No eran científicos ni autoridades. Eran cazadores de misterios, una nueva especie invasora. Hombres y mujeres jóvenes con ropa de camuflaje nueva, cámaras GoPro atadas a la cabeza y una arrogancia ruidosa. No respetaban el silencio, dejaban basura. Y lo peor de todo, traían drones, pequeños insectos metálicos que sobrevolaban el dosel del bosque, buscando con sus ojos térmicos el secreto que yo había guardado durante décadas. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Tuve que cambiar la ubicación de nuestros intercambios, buscando lugares más profundos y ocultos en el bosque. Dejé de encender fuego durante el día por miedo a que el humo atrajera la atención. Cada vez que salía de la cabaña, escrutaba el cielo, buscando el brillo de un dron. Me sentía como en la guerra de nuevo, esperando un ataque desde un cielo indiferente. El bosque, nuestro santuario, se había convertido en un campo de batalla invisible. Él también lo sintió. Se volvió más esquivo. Sus señales se volvieron más urgentes, advertencias constantes de presencias extrañas en su territorio. La tensión era un hilo a punto de romperse. El peso de mi secreto, que antes había sido una responsabilidad silenciosa, ahora era una carga física que me encorvaba la espalda y me robaba el sueño. La noche del casi desastre, el aire estaba quieto y helado. Yo estaba en mi porche, observando las estrellas,
cuando oí un zumbido bajo y persistente. No era un insecto, era mecánico. Entonces la vi, una pequeña luz roja parpadeando en la oscuridad, suspendida sobre el arroyo. Un dron. Estaba a menos de 100 metros, flotando silenciosamente sobre el lugar exacto donde sabía que él solía bajar a beber agua después del anochecer. Mi sangre se convirtió en hielo. Sabía de esas cámaras térmicas. Si él aparecía, su firma de calor contra el agua fría del arroyo lo delataría en un instante. Sería una imagen clara, irrefutable. El fin de todo, el fin de nuestro mundo. Me quedé paralizado por un segundo, viendo cómo el pequeño punto rojo se movía lentamente, barriendo la orilla del arroyo como el ojo de un dios tecnológico. No hubo tiempo para pensar. La adrenalina y 40 años de instinto protector tomaron el control. Entré a la cabaña de un salto, agarré mi vieja escopeta del soporte de la pared y volví corriendo al porche. No apunté al dron, apunté al cielo. El estruendo del primer disparo rompió el silencio de la noche como un trueno, el eco rebotando por todo el valle. Recargué y disparé de nuevo. Luego, con toda la fuerza de mis pulmones, empecé a gritar. Grité como un loco, inventando una historia sobre un puma enorme, uno del tamaño de un ternero, que llevaba semanas acechando mi propiedad. ¡Fuera de aquí! Aullé a la oscuridad. ¡Largo! Los va a matar a todos. Es una bestia asesina. Mi voz estaba rota por un pánico que era completamente real, aunque su causa fuera otra. Estaba actuando, sí, pero el terror que sentía era auténtico. El efecto fue inmediato. La pequeña luz roja se apagó y el zumbido del dron se aceleró, alejándose a toda velocidad hacia el sur. Me quedé en el porche, temblando, con la escopeta humeante en las manos, escuchando hasta que el último eco de mis gritos se perdió en la noche. Al día siguiente, en el pueblo, cuando fui a comprar provisiones, la noticia ya había corrido como la pólvora. El viejo loco del arroyo susurrante finalmente se había vuelto completamente salvaje. Me miraban con una mezcla de miedo y lástima. Los niños se escondían detrás de sus madres. Escuché susurros sobre mis ojos desorbitados y gritos de demente. Mi reputación estaba sellada. Me convertí en el monstruo local, el hombre del saco del valle, y fue el mejor camuflaje que podría haber deseado. El ridículo y el miedo de la gente crearon una nueva valla, más fuerte que cualquier alambre, alrededor de mi secreto. Sin embargo, ese casi desastre me cobró un precio. La tranquilidad nunca volvió del todo. El incidente me enseñó lo frágil que era nuestro santuario, pero también plantó una nueva semilla de duda en mi mente. Mientras limpiaba la escopeta esa noche, una pregunta no dejaba de darme vueltas. Él era inmenso, poderoso e increíblemente inteligente. Podría haberse ido hace décadas, buscar un refugio más profundo y seguro, lejos de las motosierras y los drones. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué se aferraba a este pedazo de tierra cada vez más amenazado? De repente, comprendí que él no solo se estaba escondiendo, estaba anclado aquí. Algo lo retenía, y mi mirada se desvió, como atraída por un imán, hacia la ladera norte, hacia la ominosa silueta del coihue muerto y la entrada prohibida de la vieja mina de plata. Nuestra relación cambió después de esa noche. La intimidad seguía allí, pero ahora estaba teñida de una urgencia compartida. Él parecía entender que yo había arriesgado mi propia reputación y seguridad para protegerlo. Sus regalos se volvieron más vigilantes. A menudo encontraba huellas de su patrullaje nocturno alrededor de mi cabaña. Un círculo protector invisible. Los golpes en la madera ya no eran solo un eco de mi música. Se convirtieron en señales más complejas, en un lenguaje de advertencia que yo aprendía a descifrar. Sentí que nuestro pacto se había profundizado. Ya no era solo su guardián, era su cómplice. Y el misterio que nos unía ya no era solo sobre su identidad, sino sobre el secreto que él, a su vez, estaba protegiendo con tanta obstinación en el corazón de esa montaña. El secreto de la mina de plata, el verdadero punto de inflexión, el momento en que nuestro pacto de silencio se convirtió en algo mucho más profundo. Llegó el invierno en que cumplí los 70. Un invierno particularmente crudo, de esos que cubren el mundo con un manto blanco y silencioso, y congelan el aliento en el aire. Una canaleta del techo de la cabaña se había soltado por el peso de la nieve y el hielo, y el agua del deshielo goteaba justo sobre mi pila de leña seca, amenazando con arruinarla. Subir a una escalera en esas condiciones era una idiotez, lo sabía,
pero la terquedad del viejo es más dura que el hielo. Subí con cuidado, sintiendo cómo los escalones de madera crujían bajo mis botas. Estaba casi arriba, a punto de alcanzar la canaleta, cuando mi pie resbaló sobre una capa de hielo invisible. No hubo tiempo para nada. Solo sentí un instante de ingravidez, seguido de un golpe seco y brutal contra el suelo congelado. El sonido fue obsceno, un crujido espantoso y húmedo que pareció venir de dentro de mí. El fémur. Lo supe al instante. Un dolor blanco y cegador estalló en mi pierna, tan intenso que me robó el aire y la vista. Quedé tirado en la nieve, con la pierna doblada en un ángulo imposible, incapaz de moverme. El frío empezó a filtrarse a través de mi ropa casi de inmediato. Un enemigo paciente y letal. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado. Estaba a menos de 10 metros de mi cabaña, de mi fuego, de mi refugio, pero podría haber estado en la luna. Nadie iba a venir, nadie sabía que estaba allí. Mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriéndome lentamente, lo supe con una certeza helada. Iba a morir allí, solo, en la nieve, igual que tantos compañeros en las islas. El círculo de mi vida se cerraba en el frío y la soledad. Debo haberme desmayado, porque lo siguiente que recuerdo es una sensación confusa de ser arrastrado. Un tirón áspero y poderoso, pero extrañamente cuidadoso. Mi cuerpo se deslizaba sobre la nieve, dejando un surco oscuro. El dolor en mi pierna era una brasa ardiente, pero la sensación de movimiento me devolvió a una semiconsciencia. No eran hombres, no oía voces, ni el motor de un vehículo, solo el sonido de un esfuerzo inmenso. Una respiración profunda y trabajosa que formaba grandes nubes de vaho justo frente a mi cara, y un olor abrumador a tierra mojada, a musgo y a algo más, algo salvaje y antiguo. Abrí los ojos con dificultad, y lo único que vi fue una pared de pelo oscuro y enmarañado. No sentí miedo, solo un agotamiento infinito y una extraña sensación de entrega. Estaba en sus manos. Cuando desperté de nuevo, la confusión fue total. Estaba en mi propio porche. Me había arrastrado fuera del ventisquero y me había dejado bajo el pequeño techo, a salvo de la nieve que caía. Pero no fue solo eso. Alguien, o algo, había entrado en mi cabaña. La puerta estaba entreabierta, y yo estaba envuelto, torpemente pero de forma eficaz, en mi frazada de lana más gruesa, la que guardaba a los pies de mi cama para las noches más gélidas. La había sacado de mi casa para cubrirme. La idea era tan monstruosa, tan imposible, que mi mente se negaba a procesarla. Él había cruzado el umbral sagrado entre su mundo y el mío. Había roto sus propias reglas, no para amenazarme, sino para salvarme la vida. El guardián del bosque se había convertido en mi enfermero. Y había más. A mi lado, sobre las tablas de madera del porche, había una pequeña pila de raíces recién desenterradas, aún con tierra fresca pegada. Eran raíces de Amancay. Las reconocí al instante. El conocimiento ancestral de este lugar, transmitido por los pocos puesteros que quedaban, decía que esas raíces, machacadas y aplicadas en cataplasma, tenían un poderoso efecto antiinflamatorio y calmante. Eran la medicina del monte. No me había traído solo refugio y calor, me había traído una cura. La premeditación del acto me dejó sin aliento. No fue un instinto animal, fue una secuencia de acciones lógicas y compasivas. Evaluar la herida, proporcionar calor, buscar y traer el remedio adecuado. Era la prueba irrefutable de una inteligencia que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Esa noche, mientras la fiebre del dolor y el frío me hacía delirar, lo vi de nuevo. La luna se abrió paso entre las nubes por un instante, bañando el porche en una luz pálida y fantasmal. Él estaba allí, de pie, al borde del bosque, observándome desde la distancia segura de siempre. Una silueta inmensa contra los árboles nevados. Nuestros ojos se encontraron a través de la oscuridad, y en esa fugaz conexión, vi algo que me cambió para siempre. Sus ojos no eran salvajes, no había en ellos la furia de una bestia, ni la simple curiosidad de un animal. Eran antiguos, infinitamente cansados, y estaban llenos de una inteligencia profunda, casi humana. Una inteligencia cargada de un dolor que yo empezaba a comprender. En ese momento, en la quietud de la noche patagónica, lo supe con absoluta certeza. No era un animal, no solo un animal. Cuando la luz del día me trajo la fuerza suficiente para arrastrarme dentro de la cabaña, noté algo más junto a la pila de raíces de Amancay. Algo pequeño y oscuro que casi pasé por alto. Lo recogí con dedos entumecidos.
Era un pequeño disco de metal, deslustrado y frío al tacto. Parecía una vieja chapa de identificación militar, pero más gruesa. Estaba corroída por el tiempo y la humedad, pero al frotarla contra mi manga, pude distinguir unas marcas estampadas en su superficie. No eran letras, sino una combinación de letras y un número, grabadas con una precisión industrial que no encajaba en este mundo de madera y piedra. Se leía claramente, XJ7. Sostuve esa pequeña pieza de metal en la palma de mi mano y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Esto era un mensaje, un fragmento de otro lugar, de otro tiempo. Una llave a un misterio que ahora sabía que tenía que resolver. Pasaron semanas. Mi pierna sanaba lentamente, gracias a las raíces de Amancay y a mi propia y dura constitución. Me movía con una cojera que se convertiría en mi compañera permanente, pero estaba vivo. Gracias a él. Durante mi convalecencia, lo observaba desde la ventana de mi cabaña. Él parecía saber que yo estaba impedido, porque se aventuraba más cerca durante el día, moviéndose con su propia cojera. Un recordatorio constante de la deuda que nos unía. Un mediodía, mientras él bebía agua del arroyo, un rayo de sol oblicuo atravesó los árboles y lo iluminó de una forma particular. Y entonces lo vi, bajo el pelo grueso y oscuro de su espalda. Allí donde el sol pegaba con más fuerza, había algo que no debería estar allí. Un patrón, una tenue red de cicatrices que formaban una cuadrícula casi perfecta. Me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo desbocado. No eran cicatrices de garras o de peleas con otros animales. Esas son irregulares, caóticas. Estas eran líneas perfectamente rectas, horizontales y verticales, que se cruzaban en ángulos de 90 grados. Eran quirúrgicas. Era el tipo de cicatriz que deja una malla, una jaula o un procedimiento médico invasivo. La imagen de esas líneas geométricas sobre un ser tan orgánico y salvaje era profundamente perturbadora. Era la marca de la civilización, pero una civilización cruel y metódica. El pájaro de madera tallada, la chapa de identificación XJ7, y ahora esto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era una pesadilla. Él no era una criatura del bosque, o al menos no había empezado siéndolo. Era un fugitivo, un superviviente. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Su miedo a los extraños, su anclaje a este territorio específico, su rechazo a irse, incluso cuando el mundo se acercaba demasiado. La mina de plata abandonada en la ladera norte, el lugar que protegía con advertencias sónicas, no estaba escondiendo un tesoro, estaba escondiendo un secreto. Su secreto, quizás su único lugar seguro. Comprendí que durante todos estos años, mi perspectiva había sido errónea. Yo no estaba protegiendo a un mito, a una leyenda del folclore local. Estaba protegiendo a una víctima, a un prisionero evadido de una cárcel que no podía ni empezar a imaginar. Y el peso de esa responsabilidad me aplastó. El miedo que sentí ya no era por los cazadores de misterios y sus drones, era un miedo mucho más antiguo y profundo. El miedo a quienes le habían hecho esas cicatrices, a quienes le habían puesto esa chapa, porque si existían, era solo cuestión de tiempo que vinieran a buscar lo que consideraban suyo. Mi misión había cambiado. Ya no se trataba de mantener un equilibrio pacífico. Ahora se trataba de ocultar pruebas, de borrar huellas, de prepararse para una guerra que no sabía cuándo ni cómo llegaría. Cada regalo que me había dado, cada señal, cada acto de protección, adquirió una nueva dimensión trágica. Eran los gestos de un ser marcado por un trauma inmenso, buscando una alianza en el único lugar donde había encontrado compasión. Él me salvó la vida, y al hacerlo, me reveló la verdad de su propia condena. Fue el acto de humanidad más profundo que jamás había presenciado, y no vino de un hombre. Si esta revelación ha cambiado algo en ustedes como lo cambió en mí, les pido que apoyen esta historia. Dejen su me gusta, suscríbanse y compartan este video. Quédense hasta el final, porque el descubrimiento de esa chapa de metal y esas cicatrices fue como encender una bengala en la oscuridad, y atrajo exactamente a quien más temía. No llegaron con sirenas, ni con el estruendo de helicópteros. Llegaron como llega la peste, en silencio y en un vehículo que no pertenece. Era una tarde de finales de verano, el aire pesado y lleno de zumbidos de insectos. Yo estaba en el porche, reparando una vieja silla de mimbre, cuando la vi. Una Toyota Hilux blanca, impecable, con la pequeña insignia de una patente oficial,
subiendo lentamente por el camino de ripio que llevaba a mi casa. Se detuvo a unos 20 metros de la cabaña y el motor se apagó, dejando un silencio neestéstveni, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. 2 hombres bajaron. No vestían uniformes, sino ropa de civil funcional, de esa que intenta no llamar la atención, y por eso mismo grita, «Gobierno». Se movían con una economía de gestos, con la calma de quienes saben que el poder está de su lado. Uno era mayor, de pelo canoso y rostro curtido por un sol de oficina. El otro, más joven, tenía una mirada fría y analítica que lo recorría todo. Mi cabaña, el bosque, a mí. El miedo que sentí no fue un estallido, sino un frío lento que me subió por la espalda. Sabía, con la misma certeza con la que sé cuándo va a nevar, que no venían a preguntar por el camino. Venían por mí, venían por él. Se acercaron sin prisa, sus botas apenas levantando polvo. «¿Julián Rojas?», preguntó el mayor, con una voz que pretendía ser amable. Asentí, sin levantarme de la silla. «Mi nombre es Inspector Morales, y él es el agente Torres. Somos de la División de Archivos Históricos de la Gendarmería». La mentira era tan burda, tan burocrática, que casi me reí. «Archivos históricos. Aquí, en el fin del mundo», Morales continuó, sacando una carpeta de aspecto oficial. «Estamos investigando un incidente ocurrido en esta zona en los años 60. La pérdida de una aeronave experimental en el marco de un programa llamado Proyecto Quimera. Su nombre, como veterano de Malvinas y antiguo residente, apareció en nuestros registros como alguien que podría tener conocimiento del terreno. Intentaban usar mi pasado, mi servicio, como un puente para generar confianza, pero sus ojos no coincidían con sus palabras. No buscaban a un viejo soldado para que les contara historias. Sus preguntas eran demasiado precisas, demasiado enfocadas. Querían saber sobre cuevas, sobre anomalías geológicas, sobre cualquier actividad extraña en la ladera norte de la montaña. La misma ladera del Coihue muerto, la misma ladera de la mina prohibida. El agente más joven, Torres, desplegó un mapa satelital sobre el capó de la camioneta. Señaló un punto exacto dentro de los límites de mi propiedad. «Nuestros registros satelitales más recientes», dijo, con una voz desprovista de emoción, «han detectado una anomalía geotérmica persistente en esta área». Anomalía geotérmica. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Una fuente de calor constante que no correspondía a la geología del lugar. Calor corporal, el calor de un ser vivo grande, escondido bajo tierra. Estaban señalando directamente la entrada de la vieja mina de plata. «Nos gustaría inspeccionar la zona, señor Rojas. Es un asunto de seguridad nacional. Cerrar viejos expedientes». La frase era una orden disfrazada de petición. No estaban pidiendo permiso, me estaban informando de sus intenciones. La mirada de Torres se clavó en la mía, y en sus ojos vi el reflejo de una tecnología implacable y paciente. Una tecnología que podía ver a través de los árboles, a través de la tierra, directamente hacia el corazón de mi secreto. La red se estaba cerrando, y ya no estaba hecha de rumores y cámaras de youtubers, sino de acero gubernamental. Mi respuesta fue tan seca como la tierra en verano. «Esta es propiedad privada, no hay nada que inspeccionar». Por un instante, la máscara de amabilidad de Morales se resquebrajó, revelando el rostro duro de la autoridad. «Señor Rojas, entendemos su apego a la privacidad, pero debe comprender que la Ley de Seguridad Interior nos faculta para investigar en cualquier territorio si se presume un riesgo o se busca recuperar material del Estado. Su cooperación facilitaría las cosas. La alternativa, bueno, la alternativa implicaría procesos de expropiación por interés nacional. El Estado nunca olvida, Julián, ni sus héroes, ni sus propiedades. La amenaza no fue un grito, sino un susurro burocrático, mucho más aterrador. Expropiación, borrar mi nombre de la escritura, arrancarme de mi único refugio. Me estaban diciendo que esta tierra, mi mundo, nunca había sido realmente mía. Siempre había sido de ellos. Y ahora venían a reclamarla. Se despidieron con la misma falsa cordialidad y se marcharon, dejando tras de sí un silencio mucho más denso y amenazante que el que habían encontrado. La guerra había llegado a mi puerta. Esa misma tarde, el pacto se rompió. No podía ir al claro. No podía dejar comida en la roca. Hacerlo sería como llevarlos directamente hacia él. Cada sombra parecía un observador, cada susurro del viento una radio encendida. El bosque, mi santuario, se había convertido en una jaula.
Por primera vez en 40 años, no hubo intercambio. El recipiente de comida se quedó lleno en mi cocina, y el bosque respondió con ese otro tipo de silencio, el que yo conocía tan bien, el silencio denso y pesado que precede al peligro. Pero esta vez no era el silencio de un puma al acecho, era el silencio de un mundo que sabe que está siendo observado por ojos que no parpadean. Él también lo sabía. No hubo señales, ni golpes en la madera, ni el más mínimo indicio de su presencia. Había desaparecido, pero su ausencia era un grito de alarma. Estábamos aislados el uno del otro, atrapados en lados opuestos de un muro invisible de vigilancia, y yo me sentía completamente impotente. Mi rol de guardián se había vuelto una farsa. No podía protegerlo, apenas podía protegerme a mí mismo. 2 días después, llegaron los drones, pero no eran como los de los cazadores de misterios. Ruidosos y con luces parpadeantes, eran otra cosa, silenciosos, pequeños, del color del cielo nublado, casi invisibles contra las nubes. Los vi por primera vez al amanecer, suspendidos en el aire, como avispas de metal que hubieran venido de otro planeta. No hacían el zumbido de un motor, sino un silbido casi imperceptible, en una frecuencia que se te metía bajo la piel. Se movían en patrones de búsqueda, barriendo metódicamente las laderas de la montaña, una y otra vez, con una paciencia inhumana. El cielo, que siempre había sido mi techo de libertad, se había convertido en el ojo de mi carcelero. Ya no podía salir de la cabaña sin sentir que una lente invisible seguía cada uno de mis pasos. El simple acto de cortar leña o ir al pozo por agua se convirtió en una performance bajo la mirada de un enemigo que no podía ver, pero cuya presencia sentía en cada instante. La paranoia dejó de ser una sensación para convertirse en el aire que respiraba. La presión psicológica era un peso físico. Apenas dormía. Pasaba las noches sentado en la oscuridad, escrutando las ventanas, esperando ver un movimiento, una luz, algo. Durante el día, me quedaba adentro, sintiéndome un prisionero en mi propio hogar. Repetía la conversación con Morales y Torres en mi cabeza, una y otra vez. Sus palabras: anomalía geotérmica, propiedad del Estado, expropiación, resonaban en mi cráneo como una sentencia. Me sentía viejo, inútil y terriblemente asustado. Mi cojera, el recuerdo constante de la deuda que tenía con él, se había vuelto más dolorosa. Cada paso era un recordatorio de que le había fallado. Lo había traído a este mundo de hombres, y ahora el mundo de los hombres venía a reclamarlo. La culpa era una brasa en mi pecho. ¿Debería haberlo dejado morir en esa trampa hace 40 años? Habría sido una muerte rápida y limpia, comparada con lo que le esperaba si lo encontraban. La pregunta me torturaba, porque sabía la respuesta. No, favor con favor se paga. Y mi deuda aún no estaba saldada. En medio de mi desesperación, me di cuenta de algo crucial. Su silencio absoluto, su desaparición total, no era un signo de abandono, era una estrategia. Él entendía la naturaleza de la amenaza mucho mejor que yo. Sabía que no podía haber comunicación. Sabía que cualquier señal, cualquier huella, cualquier movimiento sería detectado. Al permanecer completamente inmóvil y oculto, me estaba protegiendo a mí tanto como a sí mismo. Si yo no tenía contacto con él, no podían acusarme de nada más que de ser un viejo terco. Su inteligencia, una vez más, me dejaba asombrado, incluso acorralado. Su primer instinto era proteger nuestra alianza. Este entendimiento no alivió mi miedo, pero solidificó mi resolución. No podía rendirme. No podía dejar que lo encontraran. Él estaba haciendo su parte, escondido en las entrañas de la tierra. Ahora me tocaba a mí hacer la mía. Tenía que encontrar una manera de contraatacar, de crear una distracción, de ganar tiempo. Pero, ¿cómo lucha un viejo solo contra la maquinaria invisible del Estado? La pieza final del rompecabezas encajó en mi mente con una claridad aterradora. La chapa de identificación, XJ-7, no era un nombre. Era un número de serie, un código de activo, la cuadrícula de cicatrices en su espalda. No eran de una jaula, sino probablemente de implantes, de sensores, de un procedimiento para marcar y rastrear. Y la frase de Morales: recuperar material del Estado. No estaban investigando un mito, no estaban buscando un animal exótico, estaban llevando a cabo una operación de recuperación de activos. Él no era una criatura que se habían encontrado, era algo que habían poseído y que se les había escapado. El Proyecto Quimera no era un avión que se estrelló,
El proyecto Quimera era él, y su cría, quizás. Mi refugio no había sido el hogar de una leyenda, sino el escondite de un fugitivo de un laboratorio secreto del gobierno. Un secreto que habían estado guardando durante más de medio siglo. Y ahora, su tecnología finalmente los había guiado de vuelta a su propiedad perdida. La verdad era mucho más monstruosa que cualquier leyenda. La sensación de inevitabilidad se asentó en mi alma como una capa de escarcha. Esto ya no era una lucha por la privacidad o por proteger a una criatura extraña. Era una guerra contra un encubrimiento masivo, una que no podía ganar con una escopeta y terquedad. Ellos tenían satélites, drones silenciosos y el peso de la ley de su lado. Podían esperar, podían desgastarme, podían simplemente esperar a que muriera y luego entrar y tomar lo que querían. El tiempo estaba en su contra y en la mía. Sabía que no me quedaba mucho. La presión constante, la falta de sueño, el miedo, todo estaba haciendo mella en mi viejo cuerpo. Tenía que actuar y tenía que hacerlo ya. Solo había una opción, una jugada desesperada que podría costarme todo. Tenía que llegar a la mina, tenía que advertirle, tenía que sacarlo de allí, llevarlo a un lugar más profundo de la cordillera, un lugar que ni siquiera sus satélites pudieran encontrar. Era una misión suicida, pero miré la vieja chapa XJ7 que guardaba en mi bolsillo, y luego mi pierna tullida, y supe que no había otra elección. Mi última jugada moral sería intentar pagar mi deuda, aunque me destruyera en el proceso. Sabía que tenía que sacarlo de allí. La espera era una sentencia de muerte. Bajo el manto de una noche sin luna, preparé una mochila con lo esencial, un poco de charqui, mi cantimplora, un botiquín y la chapa de metal XJ7 en el bolsillo, fría como una lápida. Cada movimiento se sentía vigilado, cada crujido de las tablas del suelo un eco en un micrófono invisible. Salí de la cabaña, el hogar que había construido con mis propias manos durante 40 años, sabiendo que no volvería a entrar. Me moví pegado a las sombras de los árboles, con el corazón martillándome las costillas, esperando en cualquier momento el zumbido de un dron descendiendo sobre mí. Llegué al borde del barranco, cerca del viejo coihue muerto, y usé la señal que él me había enseñado para un peligro extremo. 3 golpes secos y rápidos con una piedra contra otra, una pausa y 2 golpes más. Era un código desesperado, una llamada en la oscuridad total, mi última apuesta en un juego que ya había perdido. Era decirle, vienen por nosotros, es ahora o nunca. Emergió de la oscuridad del bosque con una rapidez que me sobresaltó. No era el movimiento cauteloso de siempre, sino el de una criatura acorralada. Estaba agitado, su respiración era un fuelle ronco y miraba constantemente al cielo, como si pudiera ver los ojos invisibles que nos acechaban. Sabía que estaban aquí. Le hice un gesto con la cabeza hacia las cumbres, hacia la libertad de la cordillera infinita, indicándole que debíamos huir. Pero en lugar de seguirme, hizo algo que rompió todas las reglas de nuestro pacto. Se acercó y me tomó del brazo. Su agarre, de una fuerza inimaginable, fue sorprendentemente suave, casi reverente. No me apartó, no me empujó. Me atrajo hacia él, y con una urgencia inconfundible. Me arrastró en la dirección opuesta a la que yo proponía. Me estaba llevando hacia la ladera norte, hacia el lugar prohibido, hacia la entrada de la mina de plata, nuestra única y última carta, una que yo ni siquiera sabía que teníamos. Dentro de la mina, el mundo exterior desapareció. El silencio era absoluto, profundo, una bendición después de días de paranoia. El aire era frío y olía a piedra húmeda y a minerales. Encendí mi farol, y la pequeña llama amarilla arrojó sombras danzantes sobre las paredes ásperas. Él no se detuvo en la entrada. Me guió más adentro, a través de túneles estrechos que yo nunca me había atrevido a explorar. Su enorme cuerpo moviéndose con una familiaridad inquietante en la oscuridad. Finalmente, llegamos a una pequeña cámara lateral, seca y protegida de cualquier derrumbe. Se detuvo y soltó mi brazo. Se quedó de pie en el centro de la cámara, mirándome, su silueta recortada contra la luz de mi farol. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio sepulcral. Me estaba mostrando su santuario, su último refugio. Me estaba mostrando el corazón de su secreto. Y mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, empecé a verlas, las marcas en la pared. No eran vetas de mineral, eran grabados, toscos, primitivos, hechos con una piedra afilada sobre la superficie más blanda de la roca. Eran dibujos,
Una historia contada en imágenes. La primera imagen era clara, un disco cayendo del cielo, envuelto en llamas, la nave estrellada. La siguiente mostraba figuras pequeñas con batas largas, como las de un laboratorio, rodeando a una figura como la suya, pero caída. Sostenían objetos punzantes, agujas, la captura. Luego venía la imagen de una jaula, una cuadrícula de barras, y él dentro. Reconocí la cuadrícula de cicatrices de su espalda. Era un diario visual, una confesión grabada en la piedra a lo largo de décadas de soledad y memoria. Estaba viendo la historia del proyecto Quimera, no contada por burócratas, sino por su víctima. La verdad no era un informe clasificado, era un testamento de dolor arañado en la roca, oculto en las entrañas de la tierra, esperando a que alguien finalmente lo leyera. Entonces vi el grabado que me heló la sangre y lo explicó todo. Al lado del dibujo de sí mismo dentro de la jaula, había otra figura, mucho más pequeña, una réplica en miniatura de él, una cría, su hijo. El siguiente grabado era el más desgarrador. La jaula estaba abierta, pero solo la figura grande estaba fuera, corriendo hacia los árboles. La figura pequeña era arrastrada por los hombres de bata en la dirección opuesta, hacia otra nave que ascendía al cielo. Mi guardián se acercó a la pared. Su enorme dedo, con una uña gruesa y rota, rozó suavemente el contorno del dibujo de la cría. Luego, levantó la mano y señaló hacia arriba, hacia el techo de la mina, hacia el cielo que no podíamos ver. Me miró, y sus ojos, que yo había confundido con simple cansancio, estaban llenos de un abismo de pena. Abrió la boca, y un sonido gutural, ahogado por el desuso y el dolor, se forjó en su garganta. Y dijo una palabra, una sola palabra rota, apenas reconocible, pero clara como un disparo en la noche. Se fue. La verdad me golpeó con la fuerza de una explosión física. No era un críptido, ni un espécimen, era un padre. Un refugiado de otro mundo cuyo hijo le fue arrebatado por científicos humanos. No se estaba escondiendo, estaba esperando. No estaba protegiendo un territorio, estaba vigilando el lugar de su mayor pérdida, quizás con la esperanza imposible de que algún día regresaran. Su lealtad a este pedazo de tierra, su negativa a huir, no era terquedad, era un luto de 40 años. El pájaro de madera que me regaló no era un objeto que encontró, era un juguete. El juguete de su hijo. En ese instante, mi misión cambió de proteger a una criatura a defender a un padre desconsolado. En medio de esta epifanía, un sonido del mundo exterior nos devolvió a la realidad. Pasos, cuidadosos pero decididos, acercándose por el túnel principal. Y luego, el haz de luz de una linterna potente cortó la oscuridad de la entrada de la cámara. Nos habían encontrado. Morales y Torres estaban en la entrada, con sus armas en alto, sus rostros iluminados por la luz de sus propias linternas. Sus ojos, sin embargo, no estaban fijos en mí, sino en la inmensa figura que se erguía a mi lado. Por un instante, vi algo en sus miradas más allá de la fría determinación. Asombro, pero fue solo un instante. Se acabó. Rojas, dijo Morales, su voz resonando en la pequeña cámara. Apártese, no queremos hacerle daño. Instintivamente, di un paso adelante, interponiéndome entre ellos y él. Mi pequeña figura temblorosa contra su enorme y quieta presencia. Metí la mano en el bolsillo y saqué la chapa de metal. La sostuve en alto, para que la luz la hiciera brillar. El proyecto Quimera no era un avión, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y he llevado una bitácora, 44 años de bitácora. Cada día, cada regalo, cada señal, todo está escrito. Talú era un farol, pero era el único que tenía. La vacilación de Morales fue casi imperceptible, pero existió. Sabía que un tiroteo en una mina, la muerte de un veterano de guerra condecorado, la posible pérdida del activo, sería un desastre burocrático. Torres levantó su arma, pero Morales alzó una mano para detenerlo. El giro no fue un disparo, sino una negociación. La frialdad de su propuesta fue más escalofriante que cualquier bala. Usted tiene razón, señor Rojas, dijo Morales, bajando lentamente su arma. Un incidente aquí sería lamentable. Hay una forma de que todos obtengan lo que quieren. Lo miré, sin entender. El activo desaparece, continuó, señalando con la cabeza a mi compañero. Se adentra en la cordillera, donde ni nuestros satélites pueden encontrarlo.
El expediente Quimera se cierra para siempre, pero un secreto de esta magnitud necesita un guardián, o mejor dicho, una leyenda que lo explique. Entonces, me miró fijamente y pronunció la frase que selló mi destino. Usted se va con él. Usted se convierte en la leyenda. La oferta era un abismo. Para salvarlo, no tenía que morir. Tenía que desaparecer. Mi nombre borrado de todos los registros. Mi propiedad revertida al Estado. Mi historia, mi identidad, mi propia existencia, reducida a un cuento de fantasmas. Me convertiría en el viejo loco del arroyo susurrante, para siempre. Un susurro en el bosque. El hombre que un día se marchó con el Ucumar y nunca más fue visto. Era la única manera. Protegerlo no significaba luchar contra ellos, sino unirme a su encubrimiento. Convertirme yo mismo en un secreto viviente. Miré a mi compañero, a este ser que me salvó la vida, que compartió su música y su luto conmigo. Él me miró a mí, y en sus ojos antiguos vi la pregunta. Asentí lentamente. Fue mi elección final, mi último acto moral. Mi nombre ya no figura en ningún registro. Ya no soy Julián Rojas. El hombre que empezó esta grabación ya no existe. Lo que están escuchando es mi legado, la única prueba de que alguna vez caminé sobre esta tierra. Mi confesión es la verdad del hombre que aprendió el significado de la lealtad de una criatura a la que llamaron monstruo, y que me demostró que la humanidad no es una especie. Es una elección que se hace cada día, en el silencio y en la oscuridad. Ahora, nos vamos, hacia las cumbres, hacia el hielo, hacia un lugar donde los mapas no tienen nombre. Me he convertido en su último guardián, y él, en mi única compañía. Quizás, la verdadera soledad no es estar solo, sino vivir en un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si este testamento significa algo para ustedes, si la voz de un fantasma puede tocar algo real, les pido que dejen un me gusta, se suscriban y compartan esta cinta. Y cuando vean la recomendación en su pantalla, por favor, miren el siguiente video. Mantengan estas historias vivas. Es la única inmortalidad que nos queda a los que hemos desaparecido. Pausa larga. Sonido de un botón de grabadora al ser presionado para detenerla. Silencio. Un suave y bajo zumbido gutural, casi un ronroneo. El sonido de dos pares de pasos, uno cojeante y ligero, el otro pesado y deliberado, alejándose lentamente hasta desvanecerse en el silencio absoluto.